Ricardo Cusano Maduro, hijo de un inmigrante italiano que decidió convertirse en venezolano, hacerse venezolano, tanto que lo decide que estando muy enfermo en su país natal, pide venir a Venezuela para venir a morir aquí. Eh, Mi mamá de Churuguara, Estado Falcón, y se conocen en Barquisimeto. He crecido en el entorno de la hotelería, ese ha sido el negocio de la familia, y esa posibilidad de siempre estar en un negocio que trabaja 24 horas, 7 días a la semana, y cuando eras adolescente y de repente tus amigos salían a festejar los viernes en la noche, tú te tocaba acompañar el trabajo de tu padre, te hacía entender que la dinámica de un país no termina a las 5 de la tarde al salir de una oficina, y te hacía abrir un poco más la mente. Nuestro último negocio, digamos, el negocio que me acerca a la política es un hotel en el centro de Caracas, al lado de la Cancillería. Cosa que siempre me hizo muy fácil conocer e interactuar con los políticos de cualquier tendencia política. Antes del 98, después del 98. Y cuando tú tratas a la gente en su día a día, el primer día es un huésped, el segundo día ya te saluda, ya el tercer o cuarto día o la tercera o cuarta visita comienzan a contarte su vida, su historia. Empiezas a construir unas relaciones humanas distintas. Y quizás eso es lo que me ha permitido entrar en el mundo gremial, continuando la vida gremial de mi padre, pero entrar en el mundo gremial y luego dar el salto a estos espacios de construcción de puentes o de túneles en algunos momentos, porque no se podían hacer públicos, para que los actores de la política se hablaran, buscaran soluciones entre sí, ¿no? Porque al final siempre vi a todos los políticos desde su lado humano y no desde del cargo que ocupaban o del partido o la ideología que representaban. Y eso me ha ayudado mucho para mi transitar. Hice la vida gremial en el sector turístico y en un momento dado tuve la oportunidad de hacer la carrera dentro de Fedecámaras. Ser el presidente más joven de Fedecámaras desde el 58 para acá, primero del sector turismo. El sector turismo en Venezuela, lamentablemente, es un sector que requiere mucha inversión, el involucramiento de muchos actores, de muchas circunstancias para que tenga éxito, comparado con el sector petrolero, que perforas y sacas un barril que tiene un valor en mercado es mucho más fácil. Entonces siempre era visto como el último de la fila, ¿no? Y eso también, entendiendo de dónde venía, me permitió articular, intentar de convencer a todos los sectores de la economía que si trabajábamos articulados, porque era lo que el turismo necesitaba, también podíamos construir cosas mejores y sustentables y más fuertes en el tiempo. Cuando en el 2019 me toca ser presidente de la institución, se había agotado un camino. Yo en lo personal no he militado en partidos políticos, nunca me he inscrito en un partido político, pero siempre he visto el país desde la visión opositora. Pero en el 19, en lo personal, para mí era muy importante terminar de desligar un proceso que habíamos comenzado en el año 2011, donde yo era tesorero, muy muchacho en Fedecámara, además un poco disruptivo, porque llegué un muchacho de 30 y pico de años, cabello largo, en un mundo de corbata. La gente no lo entendía mucho, ¿no? Pero ahí comenzamos un momento de separar, porque Fedecámara es el brazo político del empresariado, pero la política para incidir, la política para construir políticas públicas que permitieran el desarrollo económico, la generación de riqueza con un alto impacto social. Era como el momento de terminar de dar terminar de concretar eso que estaba ocurriendo, además que el país venía de un sistema de confrontación política muy profundo, la comunidad internacional hastiada de lo que ocurría en Venezuela, y nosotros veíamos una oportunidad de crecimiento económico luego de la peor hiperinflación, luego de la peor contracción económica vivida que comienza a finales del 2003, y viene el gran apagón nacional, y eso cambia. El gobierno nacional reconoce que el uso de divisas no tenía por qué ser un ilícito, quitan el ilícito cambiario y ahí comienzan a ocurrir cosas maravillosas que algunos menospreciaron y empezaron a llamar economía Nutella, y la verdad que lo que estaba ocurriendo era la gente buscando ser el constructor de su propio destino desde el trabajo y el esfuerzo, y la solución la consiguió en el trabajo y en una oportunidad de crecimiento que ocurrió en el país desde el sector privado. Y ahí nos atrevimos a elevar la voz a finales del 19,
contra las sanciones. Más allá de todo lo vivido, la política se ha convertido en los perfectos analistas de diagnósticos. Lo digo después del 24 de junio, del doblete sísmico. Yo hubiese esperado otra reacción. Una reacción mucho más unida, de poner banderas de confrontación, de sencillamente estar para tributar a la solución rápida y además sentarte con quien piensa distinto y ponerte de acuerdo en un momento por algo tan importante como es la vida y como es, desde mi punto de vista, la bonomía, la venezolanidad. No significa que tú te vas a convertir en un ferviente creyente de lo que el contrario te está diciendo. No importa en el puesto en que estés. Sin contar y sin obviar, que es algo muy importante, la posición que deberíamos tener. Yo creo que la solución a los conflictos políticos venezolanos están entre para y por venezolanos. Y la comunidad internacional puede ser un habilitante, un garante, pero nunca un decisor de nuestro destino. Y luego de Fede Cámaras formé parte de una iniciativa cívica, civil, donde se agrupaban distintas ONGs, personalidades, para buscar espacios de construcción de consenso. Luego transitar por la Cruz Roja venezolana, por presidir una reestructuración de más de 5.000, casi 5.000 voluntarios, de que volvieran a tener procesos electorales que no lo habían tenido en el pasado, y que todo eso, mayoritariamente esa estructura era voluntariada. O sea, ver cómo la gente hacía algo por otro, sencillamente porque le nacía, y eso requería una mejor estructura para que después llegaran otras autoridades a gerenciarlo de una manera fenomenal. Me hizo de una manera muy fácil decir que sí a la invitación al programa Paz y Convivencia Democrática. O sea, ¿cómo le puedes decir que no a eso? Eso es, o sea, son dos conceptos que van de la mano de futuro, de estabilidad, de respeto, de oportunidades, y que seas tú mismo el que puedas llegar a donde quieras llegar en un contexto, en una cancha, digamos, venimos saliendo de un mundial donde la jugada te sea mucho más fluida, porque sencillamente el contexto te lo permite. Entonces ya tú verás, si juegas individual o juegas en equipo. Yo prefiero jugar en equipo, que puede ser mejor, sin duda alguna. Estábamos en un proceso de insertar nuevos temas, de que más personas se involucraran. Bueno, nos pasó el 24 de junio. Y a veces uno mismo dice, bueno, ¿será que ya cumple un ciclo? No, lo que pasa es que bueno, estamos ante una coyuntura y no te toca otra. Pero yo creo que yo personalmente estoy cansado de ser resiliente. El país necesita tranquilidad, normalidad. El país necesita una hoja de ruta, o por lo menos un camino que va a ser, que es empedrado, que es inclinado, que requiere esfuerzo, requiere entrenamiento, requiere trabajo en equipo, pero que te permita llegar a la meta y después arrancar una carrera distinta. Nosotros estamos como permanentemente cambiando de camino, porque cuando no es un conflicto político, es una situación económica, cuando no es un desastre natural, cuando no es una confrontación internacional bélica, porque fue rápida, pero fue lo que fue. Y yo creo que ya Venezuela de hace rato lo merece. Y si uno puede aportar, creo que en lo personal el programa para la paz y la convivencia democrática es un espacio para ponerle asfalto a un camino que el país se lo merece. Quizás la mejor forma de traducirlo es con un ejemplo vivo, conflictivo pero vivo, en el pensamiento de los venezolanos, que es el tema electoral. Mucha gente cree que una elección cambia todo para bien o para mal. Y la verdad es que las elecciones son puntos de llegada cuando ya hiciste todos bien, cuando ya tú lograste construir acuerdos, cuando ya tú lograste entender cómo vas ante eventuales cambios de figuras o de visiones políticas, o el mantenimiento de esas figuras en los espacios de poder, cuáles son las reglas de convivencia para seguir adelante, fortaleciendo institucionalidad sin que se cuestione legitimidad, democracia, etcétera, etcétera. El concepto de paz también es lo mismo. Tú no vas a llegar a un sitio porque vas a meditar y vas a entrar en paz. Y entonces el país ahora todo va a estar perfecto. La paz no significa ausencia de conflicto. La paz significa poder tener las herramientas para dirimirlos con altura. Porque conflictos vamos a tener siempre. Conflictos humanos, existenciales, personales, lo tienes en tu casa, con tu pareja, lo tienes criando tus hijos, en relación con tu padre, con tus socios. Imagínate en la política, que tradicionalmente es una confrontación de ideas. Entonces, la paz es eso, es esos vehículos, esa herramienta para que no se detenga un país por unas diferencias políticas.
para que la opción y el llamado no sea a desconocer una parte de la mitad de una población, o el 30% o el 70%, no importa el número, que se entienda que hay alguien que piensa distinto y tú desde el ejercicio del poder tienes que escucharlo y tienes que procurar que se sienta, tenga sentido de pertenencia, de que las políticas públicas lo abracen. Pero por el otro lado, tampoco puedes pretender que ante tu no éxito, por decirlo de una manera diplomática, tú le entregues la decisión del futuro de tu país a un tercero e invites y convoques a obstáculos como son las sanciones, e invites y convoques invasiones o como se llame, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el gran reto del programa. El programa no va a ser el constructor de la paz, el programa va a ser una herramienta para construir herramientas y espacios de dirimir conflictos, escuchando a todo el mundo, y luego se la entrega al país y cada quien las tiene que usar como sienta que se deben usar, pero con el objetivo de que haya un país normal. Sí, yo quiero normalidad. Yo quiero que el salario que yo puedo pagarle a mis trabajadores tenga poder de compra. Yo quiero que la gente, como también yo, que lo vivo, pararte en la madrugada y prender el switch del baño, y cuando hagas así haya luz. Y posiblemente después que hagas tus necesidades o te quieras lavar la cara, abras el chorro y haya agua. Si eso es ser antidemócrata, o si eso es ser, no sé, entreguista o lo que sea, yo eso no lo entiendo. No compro esa propuesta. Entonces, si formas parte de un programa denominado Paz y Convivencia Democrática, tienes que creer en él, casi como un proceso de evangelización para que la gente lo sienta que es posible. Y no es fácil. Hay días de soledad porque tu entorno no te entiende también. Cuando te digo tu entorno, no te hablo de mis amigos, hermanos de la vida, de cámara, gente, en fin, de distintos sectores, no, te hablo de tus hijos. Te hablo de tu esposa que te dice, ¿hasta cuándo tú andas por ahí? Y mientras tanto mira cómo insultan, y mira cómo, porque la familia es quien más padece eso. Yo me gradué de abogado en el 98. Y en ese momento yo tenía una empresa propia. Teníamos la empresa de la familia, y yo tenía una empresa propia con un amigo. Bastante formal una, y la otra un poco de muchacho de 18, de 21 años, ¿no? Así vendíamos dominós artesanales con POP a todas las fábricas, a todas las marcas importantes de licores y cigarros. Y mi papá me dice, ve a trabajar en el sector público. Y yo le digo, papá, o sea, lo que me van a pagar en el sector público, no así, me acuerdo esas palabras, no paga ni la chaqueta que uso ni la pinturería que me cuesta lavarla. Y él me decía, es que hay que devolver al país lo que el país nos dio como familia. Migrante, la clásica historia, que llega sin nada, que con su esfuerzo logró tener oportunidades para crecer, y luego una familia materna, que mi abuelo igual, un pequeño ganadero del estado Falcón, y logra levantar 12 hijos, ¿no? Y ahí hubo un switch, y me fui 2 años a trabajar en el sector público, con 21 años. Y luego un día, hay una narrativa teórica, y la mantenemos entre nosotros, por favor, solo que quede entre nosotros y el Instagram, que yo un día renuncié a donde trabajaba como abogado en Cancillería, y me fui a vivir afuera porque no soportaba el contexto político, lo cual un poco era verdad, 2002. Pero la verdad que fue también una situación personal, despecho de muchacho, y me fui a vivir afuera. Y cuando estaba en Europa, en Inglaterra, trabajando, llegué ahí a un curso de inglés y trabajaba para poder. A la semana estaba tocando la puerta en la embajada de Venezuela, y estuve 6 meses haciendo una pasantía de gratis, yo ofreciéndome, porque al final siempre me quedó, ayudemos al país. Cuando regreso hago la vida gremial por eso, porque era una forma. Entonces, si hoy, después de 27 años de confrontación política, aunque yo creo que es más, yo creo que esto no empieza en el 98. Entonces, si te dan la oportunidad de ayudarle al país, y se llama Programa de Paz y Convivencia, y se llama de otra forma, será otra forma, mi idea es quedarme a vivir aquí. Yo vengo de un inmigrante que llegó aquí por primera vez en el 54 y luego se fue y regresó en el 57. Y ese inmigrante, junto con algunos amigos que sí decidieron regresar a Italia, al pueblo en el sur de Italia, crearon un centro ítalo-venezolano en ese pueblo, donde fueron 4 presidentes de la República, por cierto, pasaron por ahí. Y no creas que es el club ítalo-venezolano como el que vemos en Puerto Ordaz o en Valencia o en Caracas.
80 metros cuadrados, donde tenían todos los símbolos, donde se oía música venezolana, italianos que hablaban mal el español, jugaban baraja, pero recordaban todos los días sus días vividos aquí. Y yo ahí conocí, lo primero, conocí a un gran constructor italiano que se vino aquí, empezó como albañil, hizo un poquito de dinero, se regresó y él empezó construyendo allá y los italianos de aquí compraban para la mamá y poquito a poco iban pagando, ¿no? El tipo hoy es un gran constructor, fue un gran constructor, ya debe haber fallecido por la edad. Y cómo ese señor, esa experiencia me permitió entender cómo conectar desde el punto de vista del progreso social en un país y económico desde afuera, porque al final todo el mundo piensa y la gente, yo recuerdo amigos de mi papá que compraban, tenían su apartamento porque regresaban o para la mamá o por regresar a Navidad o vacaciones. Y cuando mi propuesta para el candidato del presidente de Fede Cámara estaba en vincular a la diáspora en el desarrollo económico. Y yo entiendo a quién se fue, sus cicatrices, sus heridas abiertas. Y tienen razón en muchos aspectos. Pero quienes nos quedamos también tenemos cicatrices y heridas abiertas. Lo primero es que dejar de lamernos esas cicatrices y entender que nos toca vivir con la cicatriz. Y entender que perdonar no significa olvidar. Perdonar significa mantener vivo lo vivido para no repetir el error. Reconocer que ellos son parte del país. Están afuera. Son gente que ha ganado muchas cosas. Algunos han ganado capacidades económicas, si nos vamos desde el punto de vista netamente pensando en el dinero, que no es así. Pero otros han aprendido a ejercer profesiones o a construir empresas en entornos competitivos, no subsidiados. Y otros han aprendido a respetar el semáforo, cosas básicas. Y otros han aprendido de modernidad que nosotros no tenemos, por la razón que sea. No importa el que está donde lo mire. Tenemos atrasos en algunas cosas, que era un poco lo que ese italiano trasladó la América, la modernidad de la América en una Italia posguerra. Ahí hay un capital enorme en términos de inversión, en términos de conocimiento, en términos de una forma nueva de entender el mundo, cuando hoy el mundo criar es hasta distinto porque, bueno, tienes que competir con un mundo paralelo que se llama redes sociales, ¿no? Yo creo que la diáspora puede ayudarnos a construir unas instituciones mucho más fuertes. Un Estado representado en la cotidianidad, en el ejercicio del poder que es los gobiernos, en gobiernos más modernos. Porque hay venezolanos, tú entras a Forbes a ver las 500 empresas más importantes. Y en muchas hay venezolanos en espacios de decisión. Casi todas las farmacéuticas importantes locales tenían directores o gerentes venezolanos. Decía, ustedes son así, unos monstruos en buen sentido. Ustedes saben hacer estas cosas. Porque todos los días tienen una crisis distinta. Entonces, yo no veo a la diáspora como un conflicto. Veo la instrumentalización de la diáspora como también la instrumentalización interna de los movimientos sociales, de los movimientos económicos, de las acciones políticas, como el problema. El nacionalismo, de hecho, por Venezuela, no tiene que ser dentro del territorio. Puede ser hecho por venezolanos. Cuando tú conectas los venezolanos en el mundo y tú le dices a un venezolano en Turquía que tiene que comprar un producto hecho en España o hecho en Chile, cómpralo a un venezolano allá. Esa conexión de dos puntos que no está pasando ni por los impuestos venezolanos, ni pasa por la aduana, ni se vende en un centro comercial o en una bodega en Venezuela. No tiene nada que ver con el territorio. Ese hecho virtuoso económico que se da ahí genera una ganancia. Y esa ganancia en algún momento toca a Venezuela. O porque vienen a Margarita a recordar cuando iban a las descargas en Playa del Agua a parrandear, o porque ayudan a un familiar, o porque invierten. O sea, ahí no es que regresen, es reconectarlos con el país. Pero tú puedes estar presente sin estar aquí y apoyar. Hoy los trabajos muchos trabajos se han vuelto a distancia. Los nómadas digitales nos hemos convertido ya, antes era como una cosa rara. Hoy el mundo tiene mucho de eso. Entonces, si están aquí o están afuera, no importa. Lo importante es que se sientan abrazados por su estado, pero que también sencillamente se conecten en lo emocional y vean en Venezuela siempre, o regresando o manteniéndose, su epicentro y su punto de
de partida o de regreso para que cada quien tenga un círculo virtuoso según las necesidades que tome, las decisiones que tome, ¿no? La Cruz Roja fue una cachetada para despertar a un espacio que yo no conocía, que era el voluntariado. Yo no me daba cuenta que yo hacía voluntariado en los gremios, porque los gremios son gratis para quien nos escucha. Me dijeron que no viera la cámara, lo voy a decir, mire, el presidente de Fede Cámara no gana un centavo, uno gasta dinero para poder hacer vida gremial. La Cruz Roja tú automáticamente la relacionas con lo sanitario, con la salud y con un desastre. Pero también hay muchas actividades preventivas, de carácter psicológico, de carácter previendo desastres, cómo tiene que interactuar. Entonces, quizás esa organización que me enseñó la Cruz Roja, cómo canalizar voluntades, es importantísimo. No todo el mundo sabe canalizar voluntades. Porque la voluntad muchas veces de hacer algo, de ayudar a alguien, te puede hacer creer que tu verdad es absoluta y te hace cometer errores por querer ayudar. Cuando tú tienes una organización con objetivos claros y cuando tienes metas muy bien trazadas, medibles, con resultados, te permite ser mucho más fácil la búsqueda de tu objetivo. Y al final, convivencia democrática, construcción de espacios de paz, son objetivos muchas veces no medibles, pero donde tienes que unir voluntades, pensamientos y sueños y algunas veces puntos de honor. Y eso quizás es lo más importante de trasladar de la Cruz Roja hacia el programa. Lo de La Guaira es muy grande, te pega muy duro a la cara, al corazón, a los sentimientos, a la vida. Pero recordemos que en Falcón, en Aragua, en Miranda, ahí también hay gente que perdió su casa y porque perdió su vida o que vio su vida convertida en una bolsita con cuatro insumos. No todo es perfecto, no todo ha sido exitoso y hay que reconocerlo. Por el contexto, por nuestras propias deficiencias o desconocimientos de algunos temas. Pero bueno, eso es parte de lo que es un trabajo tan dinámico como es intentar a reconstruir espacios de confianza mutua. Automáticamente quienes hacen vida en el mundo de post-desastre empezaron a conectarse. El señor Miyamoto, Hideki Miyamoto, alias Kit, es reconocido como el mejor del mundo en hacer los diagnósticos, en presentar soluciones rápidas y luego en poner unos mapas, digamos, unas grandes fotografías de lo que puedes lograr levantar y hacer en algo que en un sitio que la gente no se lo puede imaginar. Desde la visión de su empresa, de una visión social, sin duda alguna, ellos se activan automáticamente, ¿no? Y se activan todos sus componentes en distintos países. Obviamente, alguien que ha trabajado en México, que ha trabajado en Ecuador, que ha trabajado en Chile, ha estado en Los Ángeles, él es asesor del gobierno de California para todo lo que tiene que ver con desastres de cualquier tipo. Él es la primera persona que llaman, ¿no? Habían venezolanos que por amistad, por relaciones personales, nos conocíamos y dijeron, mira, hay una persona que fue presidente de los empresarios, para él es importantísimo el sector privado en el proceso de reconstrucción o de construcción de nuevas infraestructuras cuando ocurren desastres, pero que además tuvo una experiencia en la Cruz Roja y hoy forma parte de un programa presidencial para la paz y la convivencia democrática. Me contactaron y automáticamente cuando conocí, digamos, su trayectoria me enviaron, estábamos hablando en tiempo real, no sé, ya el 26 en la mañana, algo así. Lo presenté en el programa de paz, lo dejé saber, obviamente, a las instituciones privadas, digamos, que pudiesen ayudar, y luego, obviamente, a la Presidencia de la República. La primera ayuda, ayuda desde el punto de vista de unir puntos, se hizo a través del programa. Yo fui una circunstancia, yo fui un canal, pero fue a través del programa, y hoy es una realidad que está aquí, y bueno, lo estamos apoyando en algunas cosas. Esto era algo total y completamente impredecible. Sabemos que vivimos en una zona sísmica, pero la dimensión de lo que ocurrió, no había nadie que pudiese, casi como un superhéroe, evitar lo que ocurrió. Entonces creo que eso es importante resaltarlo, porque no es momento de culpas, es momento de soluciones, de ayudar y entender que al final, desde el liderazgo opositor más importante
hasta el liderazgo oficialista más importante, son seres humanos. Y si se cayeron, no sé las cifras oficiales al día de hoy, pero digamos un número, 300 edificios, 400 edificios, 100 edificios, no habían 100 brigadas de rescatistas. Es algo que como seres humanos tenemos que entenderlo. Luego podemos evaluar lo vivido. La segunda cosa que rescato, tienen muy alto concepto a los profesionales venezolanos desde el punto de vista de la ingeniería. Le impresionó el nivel de respuesta de la gente de manera voluntaria. Nosotros pasamos de un país con hambre, de un país que no nos estábamos comiendo y matando entre nosotros, de un país inseguro a un país que según baila en las calles. O sea, nos pusieron como una película casi con un final gore, sí, un país con conflictos, más, bueno, pero a él le impresiona la respuesta de la gente. Yo creo que eso es muy rescatable de alguien que ha visto tanto. ¿Por qué? Porque esa respuesta, con programas claros, con ayuda técnica, nos puede hacer rápidamente superar esto. Hemos visto comunicación política, no política, del propio miedo de la gente. No se puede volver a construir en La Guaira. Y él decía, cuando estuvimos en Kobe, en Japón, construimos más grande y más fuerte. Luego de eso, se puede hacer. ¿Por qué? De lo determina que es el tercer, está entre los 3 terremotos más fuertes que él ha visto. Cuando uno ve la foto esa de la acera que está, de La Guaira que se mueve 60 centímetros, imagínate lo que es mover la tierra 60 centímetros. Entonces, saber que La Guaira no está confinada a ser una zona eternamente devastada cada cierto tiempo, sino que de esa magnitud de terremoto van a surgir nuevos códigos de construcción, no para La Guaira, mundiales, porque lo que pasó en Venezuela se va a estudiar, y que podamos recordar, que nosotros debemos que homenajear, si es la palabra, respetar a las vidas perdidas, aprovechando, y quizás la palabra es fea, pero es así, utilizando este drama, este desastre, esa cantidad de familias que hoy o fallecieron completa o perdieron un familiar o materialmente lo perdieron todo, para que La Guaira sea el epicentro de un círculo virtuoso, de que renazca no solo La Guaira, sino el país. Si tienen que modernizar el puerto, porque sufrió algo o no sufrió, en ese momento él no había tenido la oportunidad de ir, ustedes pueden redimensionar toda la logística del país desde un nuevo puerto más moderno. Lo que pasó, pasó, y tenemos que aprender a vivir con esa cicatriz, tenemos que ayudar a quienes hoy están en condiciones muy vulnerables, no porque un gobierno lo hizo mal o porque un extranjero nos golpeó, porque la naturaleza nos golpeó. Yo rescato lo positivo que se puede construir en una forma de respetar a los que ya no están y en una forma de recordarlos con altura. Si en algún libro de historia aparece una línea, lo que fue el programa, alguien lo recuerda, bienvenido sea. Yo creo que el objeto es de que la mejor forma de que nos recuerden es que el país viva mejor, que se entienda mejor, que tenga las herramientas para dirimir su conflicto, que nos permita volver a vernos a la cara muchos de los que pensamos, digamos, los distintos, y que eso nos permita no solo unirnos ante la victoria de un evento deportivo o la santificación de una imagen religiosa o un evento desastroso, sino que nos permita siempre estar unidos para, en las buenas y en las malas, fortalecer a la nación. Yo creo que la nación es la suma de las personas. Y si el programa permite eso, del reencuentro para y por los venezolanos, cumplimos la labor. ¿Cuánto va a durar? No se sabe. Estos procesos pueden ser muy largos, muy cortos. Que seamos capaces de no identificar un programa con unos objetivos tan nobles y tan claros con personas, sino con logros y con objetivos y con voluntad de seguir adelante. Yo espero que eso sea el devenir del programa y además siento, y lo digo con toda la honestidad del mundo, siento que desde el liderazgo que constituyó el programa lo ven y lo sienten así, no como una herramienta para tapar o para desviar cosas, sino para construir soluciones. Venezuela es el segundo mejor país del mundo. Y alguien me preguntará cuál es el primero. Sigue siendo este el día que nos pongamos de acuerdo. O sea, es que no hay forma.
de que no sea, llámame egocéntrico, venezolano, no. Es que no es de gratis que extranjeros toquen Venezuela y se enamoren de nuestra forma de ser, más allá de nuestros desórdenes y nuestros conflictos. Esto tiene que ser una gran nación. Y la gran nación es la unión de esfuerzos con un objetivo común, que es vivir mejor. Uno de mis grandes aprendizajes de la política, desde un trabajador, hijo de dueño o de empresario, como lo quieras ver, de la hotelería. Cuando yo estaba chamo, entre 15 y 16 años, yo veía a los diputados, estamos hablando del año 91, 92, 93, diputados de distintas tendencias políticas, todos dormían en el hotel y los embajadores visitaban el hotel. Pero sobre todo los diputados, los locales, desayunando. Después los veías irse a las sesiones. En televisión se insultaban ahí dentro del hemiciclo. Y cuando regresaban, era tequeño y alguna bebida espirituosa. Yo le decía a mi papá, o sea, estos tipos o son unos mentirosos o son unos falsos. Me dice, no, eso es la política. Pero la política no tiene por qué irrespetarte y separarte como ser humano.